Bien, bueno, bienvenidos. Vamos a abordar en esta clase un tema muy importante que son los analgésicos, como los AINES y ciertos suplementos, ¿sí? Soy el doctor Mariano Díaz y vamos a empezar por el principio. Objetivo: actualizar las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes con analgésicos, antiinflamatorios y suplementos y brindar el abordaje integral y manejo general en estas disposiciones, ¿sí? Con estos medicamentos. Tienen un acceso a un QR con información extra de interés, muy actualizado. Y acá con los analgésicos antiinflamatorios a veces nos llevamos muchas sorpresas, porque muchos son de venta libre y está este error, ¿no? Pensar que de venta libre son inocuos, no generan ningún tipo de trastorno. Al contrario, si al tener un acceso muy cercano, las intoxicaciones son más frecuentes y las intoxicaciones muchas veces intencionales, como las tentativas suicidas, son mucho más frecuentes. Y con el caso de los suplementos como el hierro, uno piensa, más hierro, mejor, ¿no es cierto? Más vitaminas, mejor. No, tenemos mayores trastornos también, ¿sí? Así que vamos a derribar ciertos mitos que uno cree que por ser, no sé, analgésico, antiinflamatorio, venta libre, no pasa nada y no es así. Bien, vamos a empezar con este fármaco, ¿sí? Que si bien no son frecuentes las consultas, hoy por hoy cada vez menos, que son los AINES y en especial con el tema de la aspirina, ¿no? Los AINES pertenecen a los antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Analgésicos, antipiréticos, reducen los síntomas de inflamación, el dolor y la fiebre, ¿sí? Todos inhiben a la enzima ciclooxigenasa. Los AINES disponibles hoy inhiben la actividad tanto de la ciclooxigenasa o COX-1 como la COX-2, algunos en menor medida, la prostaglandina y tromboxano, y existe ya desde el año 2012 consenso que sabemos que el paracetamol no es un AINE, ¿sí? No tiene acción antiinflamatoria, y eso lo tenemos que destacar. Es un analgésico, pero no es antiinflamatorio como, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿sí? O la aspirina. Bien, eso para empezar. Y acá hay unos dibujitos, fíjense, eran fármacos que se utilizaban en otras épocas. La aspirina, que era utilizada en forma bastante abusiva, ¿no? Y la aspirina, el ácido acetil salicílico, forma parte de un montón, o está integrando lo que nombrábamos en otra clase como los antigripales, ¿no? Y formaba parte en el combo de los antigripales, como le digo yo, con los antihistamínicos, descongestivos, antitusivos, antigripales, antiartrósicos, queratolíticos, antidiarreicos y plantas, ¿sí? Como el paico, que también tiene metabolitos para esto, ¿no? El salicílico, y uno muchas veces lo desconoce. La aspirina es un analgésico, antipirético, antiagregante plaquetario. Sabemos que inhibe la enzima ciclooxigenasa 1, 2, disminuye la síntesis de leucotrienos, inflamación y fiebre. Y acá está lo más importante, que en otra época uno le daba aspirina a los chicos, le dolía o lloraba, una aspirina. Y a veces con el tema del agregado, de la saborización, los chicos lo asumían como un caramelo, ¿sí? Y las intoxicaciones eran más frecuentes. Pero este concepto es fundamental. Se comporta como un veneno mitocondrial. La mitocondria, la función tan fundamental de una mitocondria en el metabolismo y todo, ¿no? Tiene metabolismo hepático, eliminación renal, algo muy importante, ¿sí? Y en cuanto a la farmacocinética, es importante destacar esto de la aspirina, ¿no? La absorción en el estómago, que va a variar de acuerdo al pH y toda esta cuestión del atrapamiento iónico, y lo que pasa y cómo varía su absorción y su toxicidad de acuerdo al pH plasmático, ¿sí? Esto que vimos alguna vez o vieron en farmacología, ¿sí? Un concepto importante es esto de que muchas veces en ingestas masivas la aspirina puede generar espasmos pilóricos, besoares, ¿sí? Que eso hace que queden retenidas, ¿no? En el estómago y después se siga absorbiendo. Y es la única circunstancia que en ingestas masivas de aspirina, pacientes, estamos hablando de suicidas, uno pueda requerir o pueda acceder a un lavado gástrico en forma mayor a las 12 horas, porque hace estos besoares. Y esa es la condición donde uno
dice en particular que puede postergar el lavado gástrico más de 1 hora hasta las 12 horas, por esta situación, ¿sí? Es la única condición que uno puede prolongar el acceso a un lavado gástrico, por esta situación de los besoares, el espasmo pilórico que genera, ¿sí? Circula con unida a la albúmina, una vida media de 15 minutos, en plasma tiene 30 minutos, y el pico plasmático es a las 2 horas. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Uno eh, siempre la extracción cuando hace para dosarlo, o lo vamos a ver ahora cuando veamos estudios complementarios, siempre lo hace a las 6 horas de la ingesta. Y esto es importante porque también lo preguntamos. Eso ténganlo en cuenta. Cuando se extrae la muestra para ver el dosaje que le decimos, siempre de la aspirina es a las 6 horas de la ingesta, ¿sí? La latencia. Y fíjense este comportamiento en la cinética de eliminación. Primero tiene una cinética de orden 1, aumenta la concentración, genera aumento de eliminación. Pero después, cuando hay mayor, ¿no?, ingesta, empieza a saturarse, mayor concentración, ¿sí?, no genera aumento de eliminación, hay saturación de las enzimas y se acumula el fármaco, ¿sí? Ya pasa a una cinética de orden 0, ¿sí? La aspirina es un irritante gastrointestinal, ¿sí? Una situación que hay que comentar, ¿no?, que una cosa es el ácido acetil salicílico y otro es el ácido salicílico. El ácido salicílico, ¿no?, es muy irritante gastrointestinal y el ácido acetil salicílico es menor, ¿no? Por eso al ácido salicílico se le agregó un acetilado para que no sea tan irritante, ¿sí? Pero el paciente que ingiere aspirina es un gran irritante gastrointestinal y esto hay que saberlo, ¿sí? Y tomar las medidas necesarias para evitarlo. Por otro lado, la alteración del estado base genera hiperventilación, ¿sí? Dijimos que era un tóxico o un veneno mitocondrial. El paciente, como es un ácido, ¿sí?, genera acidez, ¿no?, que es una acidosis metabólica, el paciente empieza a hiperventilar, ¿sí? La respiración por acción directa e indirecta genera la acidez, genera hiperventilación, ¿sí?, para compensar. Y fíjense que también pasa a barrera hematoencefálica y estimula en forma directa el centro respiratorio vulvar para hiperventilar y ejercer el mecanismo compensatorio. Bien, y acá, esto que uno dice que parece una pavada y es algo fundamental, por eso uno habla de veneno mitocondrial. Genera desacople de la fosforilación oxidativa, cosa que es algo fundamental, el daño celular por excelencia, ¿no? Este desacople, hay una estimulación del centro respiratorio que aumenta los ácidos, empieza a hiperventilar, ¿sí?, aumenta el consumo de oxígeno, la síntesis de CO2, ¿sí?, se genera una alcalosis respiratoria y empieza acá a este metabolismo aerobio, ¿no?, donde se inhibe el ciclo de Krebs, más ácido, se acumula ácido fosfórico, pirúvico, y se generan más cuerpos cetónicos y más pérdida de bicarbonato y más acidosis metabólica, ¿no? Al no poder sintetizar ATP, la energía, ¿qué hace? Se libera en forma de calor, hipertermia, y es lo que pasaba en otros tiempos, en los años 60, donde el paciente estaba con fiebre y los padres le daban más aspirina, y se generaba esto, no sintetizaba ATP, y pensaba que era hipertermia por un cuadro infeccioso, y en realidad era por este mecanismo de la intoxicación con la aspirina. Y muchos chicos fallecían por esta situación, ¿no? Se inhibe la vía ciclooxigenasa, se estimula la lipoxigenasa, aumentan los lipotrienos, y ahí tenemos la consecuencia del desacople de la fosforilación oxidativa. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la utilización de glucosa, la producción de calor, y hay entonces fiebre, taquipnea, taquicardia e hipoglucemia. Son las consecuencias graves de la aspirina. Bien, entonces, eh, hay un cuadro muy importante a nivel neurológico, ¿no?, que el paciente genera por alteración de los electrolitos, acúfenos, sordera, visión borrosa, que en los casos graves, sí, por esto que hablábamos del efecto del desacople de la fosforilación oxidativa, el paciente que ingiere grandes cantidades te dice, y tengo acá en los oídos, tengo como vértigo, acúfenos, siento ruido, y ahí es cuando uno dice, ah, esta persona ingirió una alta cantidad, ¿no? Gastrointestinal, náuseas y vómitos. Recuerden que los vómitos pueden ser por irritación gástrica y de origen central. Todos los tóxicos generan vómitos, pero el paciente que ingiere una gran cantidad de aspirina, el vómito es fijo, es por excelencia, es el síntoma que prevalece, ¿sí? Genera el espasmo pilórico, dijimos que
es importante esto con la medida de prolongar el lado gástrico, ¿sí? A nivel respiratorio, la taquipnea, puede haber edema agudo del pulmón, y a nivel metabólico vemos la acidosis metabólica, ¿no? En los adultos vemos primero la alcalosis respiratoria, en los chicos no lo vemos, ¿sí? Y ya cuando hay ya un caso más progresivamente grave, vamos a ver la hipoglucemia, o la hipoglucemia que es de mal pronóstico, la hipocalemia y toda la disminución de los metabolitos. Ya con el cuadro neurológico instalado, uno piensa que es un paciente potencialmente grave o una gran ingesta, puede dar confusión, mareos, convulsiones, hasta coma, ¿sí? A nivel cardiovascular empieza un cuadro de taquicardia para compensar toda esta alteración metabólica, ¿sí? Hasta que después ya empieza a bradicardia y después la hipotensión y la insuficiencia cardíaca. A nivel nefrológico es un fármaco, los AINES son nefrotóxicos, ¿sí? Se está contraindicado en pacientes que tienen alteraciones renales severas, ¿sí? O por lo menos hay que adecuar de acuerdo a la insuficiencia renal que tiene, pero el cuadro es el fármaco por excelencia nefrotóxico. Bien, a nivel de hígado vamos a la hepatitis o la necrosis, el síndrome de Reye, que era antes muy frecuente, asociado a la varicela, las infecciones virales. Y hematológico vemos el cuadro de prolongación del TP. En los pacientes que tienen una intoxicación severa vemos la prolongación del tiempo de protrombía, con los sangrados y todo esto, ¿sí? Bien, y otro la hipertermia que dijimos por desacople de la fosforilación oxidativa y por la pérdida de líquido, por la transpiración, ¿no? Deshidratación y ese tipo de cosas. Bien, pasemos entonces al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bien, la anamnesis, primero, como dijimos, la trianamnesis, qué ingirió, cuánto, hace cuánto, el cuadro clínico, ¿no? Vértigo, tal vez muchos vómitos, ¿sí? Tinnitus que tiene, ¿no es cierto? O alguna hemorragia en el paciente crónico, hemorragia digestiva, y ahí pedimos los exámenes complementarios, un laboratorio, un laboratorio que va a hacer más que todo el medio interno, la glucemia, bueno, función renal, hepática, coagulograma en los casos severos también, ¿sí? Es necesario. Y con respecto al diagnóstico específico de certeza, vamos a solicitar una salicilemia. Como dijimos en un principio, esto lo pedimos recién a partir de las 6 horas por esto de los picos plasmáticos, ¿sí? Se pide a partir de las 6 horas hasta que se redistribuyen los líquidos y se concentran en los distintos medios o pHs, como dijimos que acá funcionaba el tema del tratamiento iónico y se distribuye de acuerdo a los pHs para lograr los equilibrios, ¿no? Bien, con respecto al tratamiento, y acá vamos a ser bastante claros, ¿sí? A ver, una situación es una dosis única, ¿sí? Supongamos que el paciente ingirió una sola dosis, ¿no? Si viene ingiriendo cada 6 horas aspirina. Eso ya estamos en intoxicación crónica. Lo que vemos frecuentemente es la intoxicación aguda, o sea que el paciente ingirió todo de una vez, ¿sí? Supongamos que el paciente ingirió de 50 a 150 miligramos por kilo, uno le da carbón activado tolerancia, un protector gástrico, 50 a 150 miligramos por kilo. Esas son intoxicaciones leves moderadas. Pero cuando ya vemos que el paciente ingirió más de 6,5 gramos, ¿sí? O en los chicos más de 150 miligramos por kilo, ¿sí? De peso, eso ya lo asumimos como un grave, ¿sí? Y a este paciente, desde ya, si bien ambos quedan internados, estos son de mayor criterio de severidad, ¿no? El severo, ya uno con 150 miligramos kilo o más de 6,5 gramos es un paciente grave. Va a tener que quedar internado en una sala o una terapia, tal vez, de acuerdo a cómo esté internado, tratamiento de sostén, reposición de líquidos, plan de hidratación. Le indicamos vitamina K por esto de la afectación del TP que dijimos, balance ingreso-egresos, y la medida de rescate, lavado gástrico hasta las 12 horas, por lo que dijimos esto del espasmo pilórico, el carbón activado, y recuerden hacer la salicilemia a partir de las 6 horas. Y acá, la salicilema, hay un nomograma que algunos los usan, otros no, que yo en este nomograma, ¿sí? Puedo ver cuando extraigo este dosaje de la salicilina, puedo relacionar, ¿no? Y puedo ver qué tipo de intoxicación, o me orienta, ¿no? Esto de cómo es el pronóstico, ¿no? Del paciente. Y con relación a las horas de ingesta, ¿sí? Fíjense acá en la abscisa, ¿no? Acá abajo, cuántas horas transcurrieron de la ingesta, acá 6 horas, y acá las concentraciones, la ordenada, ¿no? De acuerdo a donde se
obtenga el valor, uno dice si es leve, moderada o severo grave y el grado de recuperación que va a tener el paciente, ¿sí? Entonces, la saliciliemia uno la pide en los casos graves o cuando hay una tentativa de suicida de cantidad desconocida, hay que pedir una salicilemia, ¿sí? Y bien, esto con respecto a la aspirina. Otra cosa, a veces puede haber coingesta, puede ser aspirina y puede ser paracetamol, ¿eh? A veces la gente se confunden los nombres, dice Tafirol o Ibupirac, y se confunden las marcas y piensa que es aspirina y en realidad es paracetamol. Así que hay que tener en cuenta este tipo de detalle. Bien, bien. Y esto con respecto al nomograma de Dan. Bien, en el caso de intoxicaciones graves, otro recurso, sea más de 6,5 gramos o 150 gramos por kilo en los chicos, uno puede acceder a la alcalinización urinaria. La alcalinización urinaria, con el recurso del tratamiento iónico, lo que hacemos, como mencionamos con el fenol vital, es alcalinizar la orina, bicarbonato de sodio, le aplicamos, ¿sí? Y lo que hacemos es esto, favorecer, ¿no?, la salida del tóxico de la aspirina, ¿sí?, por la orina, se elimina por el riñón y logramos una menor toxicidad. ¿Hasta cuándo? Esto no podemos alcalinizar y sobresaturar el medio alcalino, ¿no? Hasta tener un pH urinario de 7,5. Si yo alcalinizo el medio, hasta un pH urinario de 7,5, 8 o plasmático hasta 7,5. Si más que eso, no. Bien, y si el paciente concurre en forma tardía, ya con daño, no sé, renal, o ya con un deterioro sensorio, o ya dañado neurológicamente o en coma, ¿sí? Ahí ya tenemos que acceder con medidas extracorpóreas, de hemodiálisis, hemoperfusión o diálisis peritoneal, como se hace en los chicos. Estos son recursos ya tardíos. Bien, hay otros AINES, eso se lo mencioné como importante, potencialmente grave. Hoy por hoy tenemos otros AINES o analgésicos de uso importante como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac. Esto a título informativo, no le vamos a preguntar, pero para la práctica diaria es importante. El ibuprofeno, que se usa muchísimo. Y recuerden que no es un caramelo, como muchas veces piensan cuando toma ibuprofeno. Son todos nefrotóxicos, ¿sí? El ibuprofeno, naproxeno y diclofenac. Nefrotóxicos son irritantes a nivel, son gastrolesivos, irritantes a nivel gástrico. Tienen alta concentración en líquido sinovial, ¿sí? O sea, toda la parte ósea son muy útiles, usados de forma adecuada, por supuesto. El diclofenac es utilizado muchas veces también para el dolor articular, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Bien, bien. Con respecto a la parte gastrointestinal, son gastrolesivos, así que hay que utilizarlo con cierta cautela, no por tiempos prolongados, en un dolor agudo, pero ya si es un dolor crónico, a ver, persistente en el tiempo no lo podemos utilizar, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Tiene efecto a nivel cardiovascular, taquio, bradicardia, ¿no es cierto?, hipotensión de acuerdo a la severidad del cuadro clínico. El cuadro neurológico también, de acuerdo al uso crónico, también puede observarse. Y esto a nivel respiratorio puede dar disnea, apnea o depresión respiratoria de acuerdo también a la cantidad. Recuerden el trastorno hematológico que también puede generar la granulocitosis. No es frecuente, sí me interesaría que rescaten esto de la acidosis metabólica, el trastorno metabólico que puede generar y la nefrotoxicidad que puede llegar a observarse. A estos pacientes claramente, de acuerdo a la severidad, le vamos a pedir una función renal, hepática, ¿no?, hematológica, por lo que mencionamos. Nosotros, por lo general, a ver, la conducta es grave cuando el paciente ingiere más de 200 miligramos por kilo en una dosis, ¿sí?, o 10 gramos. Ahí sí hacemos prueba de tolerancia oral, protector gástrico, carbón activado, ahí donde está PTO, esa sería prueba de tolerancia oral, PG, protector gástrico, y CA, carbón activado. Y ya cuando es más de 200 o 10 gramos, ahí ya somos más incisivos, ¿sí? Ahí pedimos laboratorio y todo esto. Con respecto al naproxeno, el límite de corte es menos de 20 o más de 20 miligramos por kilo o 5 gramos en adulto. Y el diclofenac, fíjense, acá sería la dosis de menor de 4 miligramos o mayor de 4 miligramos kilo en pediatría o más de 1 gramo, ¿sí? Eso ahí ya uno es más agresivo. Y el control de laboratorio, como dijimos antes. Bien, perfecto. Ahora sí, este fármaco lo tienen que saber con mucho criterio, ¿sí? Hay que saberlo para el examen y para su vida porque es frecuente la intoxicación, el abuso de este fármaco, por lo que les dije. Es muy frecuente las tentativas suicidas, el acceso en los adolescentes también con paracetamol, las tentativas suicidas
de origen farmacológico. El paracetamol lo encuentran en cualquier kiosco, lamentablemente, es de venta libre, ¿sí? Y muchas veces se piensa que es como un caramelo, y no es así. Es un fármaco, eso es fundamental. El tafirol, y hay muchos preparados que vienen de 400 miligramos, en gotas, ¿sí? Un montón de formas. Es un analgésico, antipirético, poco efecto antiinflamatorio y antiagregante, ¿sí? Esto hay que aclararlo, que muchas veces lo usan como antipirético y no tiene efecto antiinflamatorio, ¿sí? Se puede absorber por vía oral, es rápida, ¿sí? Biodisponibilidad de 60-98%, y la mayor parte es absorbida en el transcurso de 2 horas pico. Fíjense acá que vamos a destacar el pico plasmático, ¿no? A las 4 horas. Y esto es importante porque es el momento donde uno le hace la extracción en los casos graves para el dosaje de paracetamol. El pico plasmático es a las 4 horas, y ahí les traemos sangre al paciente para ver dónde estamos parados y ver la evolución, el pronóstico del paciente. Entonces, en la aspirina, esto se los remarco porque hay que saberlo, es el pico, le hacemos la extracción a las 6 horas. Y en el paracetamol a las 4 horas, para el dosaje del paracetamol. Atraviesa placenta y parametrosal, se secreta por leche materna, ¿sí? Pero son de los fármacos que uno indica en las embarazadas porque no tiene riesgo, ¿sí? El paracetamol. Bien, 90% se conjuga a nivel hepático con glucurónico y sulfato y se eliminan con forma de metabolitos por orina. ¿Sí? 5% eliminado por orina. Y acá vamos a darle importancia a esto que es la N-acetilparabenzoquinoenamina, que es un metabolito muy tóxico que se acumula, ¿sí? Y genera la toxicidad. Cuando se satura el sistema y uno dio mucho, un paciente que ingirió mucho paracetamol, este metabolito, la N-acetilparabenzoquinoenamina, es el causante de la hepatotoxicidad, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que trabajar con este paciente. Y para entender el mecanismo del antídoto que tenemos que conseguir en estas ingestas, ¿sí? Es entender esto, ¿no? Fíjense que lo que hace esto, la producción de la N-acetilparabenzoquinoenamina, es agotar la reserva de glutatión, ¿sí? Entonces, este queda más libre, ¿sí? Y genera la hepatotoxicidad. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es mejorar esta reserva de glutatión, ¿sí? Y vamos a darle una sustancia, ¿sí? Para evitar esta necrosis hepática o centrolobulillar que puede ser que venga en lo sucesivo, ¿sí? Y es darle la N-acetilcisteína, ¿sí? Ahora lo vamos a mencionar a continuación, que es el tratamiento para los pacientes intoxicados graves. La N-acetilcisteína, ¿bien? Y acá, ¿cuál es la dosis hepatotóxica? Esto lo tienen que saber así, ¿no? De acá a su vida y para siempre, porque no a todos se le va a indicar la N-acetilcisteína, el antídoto para esto, eh, sino al paciente que ingiera 7,5 gramos, esa es la dosis hepatotóxica en adultos o pacientes adolescentes. Y en pediatría, 140 miligramos por kilo. Esa es la dosis hepatotóxica. Cuando es de ahí para arriba, ahí uno le indica el antídoto que es la N-acetilcisteína. Entonces, como vimos, el paracetamol fundamentalmente es el fármaco hepatotóxico por excelencia. Y acá destaquemos las 4 fases que tiene, que muchas veces pasa desapercibido y el médico deja ir al paciente, ah, mira, listo, ya está, ya lo voy a dar. ¿Qué pasa? Tenemos una primera etapa, es dentro de las primeras 24 horas de la ingesta, un paciente supongamos que ingirió una dosis de hepatotóxica, 7,5, que es inespecífico, náuseas, vómitos, palidez, ¿no es cierto? No hay alteración de laboratorio, un hepatograma normal, todo bien, no hay gran daño. Bien, pasó esa fase, viene una etapa 2, 24 72 horas, donde tenemos solamente la pesquisa es a nivel laboratorio, que si el paciente uno le dio de alta en la primera etapa, dijo, ah, no, está todo bien, tuvo náuseas, o sea, esto pasa a nivel de laboratorio, ¿sí? O bioquímico, es el patrón bioquímico, aumento de transaminasa, prolongación del TP, dolor abdominal, algo ligero, ¿sí? Que está dentro de las 24 72 horas. Y después viene la etapa 3, 72 horas 96, donde viene ya la falla hepática fulminante, ¿sí? Con transaminasas elevadísimas, hipoglucemia, alteración de la coagulación, ¿sí? Ya falla hepática o insuficiencia hepática, ¿sí? Que ya es tarde, ¿no? Y se le agrega del 25 al 50% de insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, ¿sí? Las complicaciones de esto, empezamos con una falla multiorgánica,
¿sí? Con hemorragia, distrés respiratorio, sepsis, y ya la etapa 4 a los 4 o 2 semanas, que es la fase de recuperación, quienes sobreviven a esto, a esta falla, ¿no es cierto? Que muchas veces puede requerir hasta trasplante hepático. Bien, entonces es de recordar las 4 fases del paracetamol. Eso recuérdenlo muy bien porque esto es importante para ustedes, para su vida como profesionales y como también para el examen. Entonces, diagnóstico, anamnesis, si sabemos o no, si hay certeza o hay duda de cuánto ingirió, calculen que el paracetamol hay de 500, hay de 100, hay de 1 gramo, ¿sí? Ya 1 gramo, con que un paciente se ingiera 8 comprimidos de 1 gramo son 8 gramos. Ya estamos con dosis hepatotóxica. La dosis hepatotóxica dijimos 7,5 gramos. De una sola dosis, una ingesta toda junta. De eso estamos hablando, ¿sí? La anamnesis, el cuadro clínico, los exámenes complementarios. Le pedimos una función renal, una función hepática, fundamentalmente la glucemia, ¿sí? Todo el esquema de laboratorio, y coagulograma, ya dijimos, y el ionograma. Y el estudio específico en el caso de dosis hepatotóxicas, ¿sí? No a todos los pacientes, dosis hepatotóxicas, ¿sí? Le hacemos el dosaje de paracetamol, ¿sí? 4 horas post ingesta. Y esto vamos a usar un nomograma que es importantísimo para ver también el nomograma de Rumac, para ver la correlación si hay posibilidad de hepatotoxicidad o no, ¿sí? Y es muy importante. Entonces, si el paciente ingirió menos de 140 miligramos kilo en pediatría o menos de 7,5, ingirió, suponete, 2 gramos, 2 comprimidos, algo así, le das carbón activado, tolerancia al sostén, protector gástrico. Pero si el paciente ingirió una dosis hepatotóxica, queda internado, ABC, tratamiento de sostén, medida de rescate, en lo posible, lavado gástrico, carbón, dosaje, ¿sí? Y a las 4 horas, como dijimos, y hacemos el nomograma de Ruma, que es lo mismo como hicimos antes con la aspirina, ¿sí? Tiempo post ingesta, les traemos sangre a las 4 horas y ahí extrapolamos, vemos latencia y concentración. Y ahí vemos si no tiene riesgo, uno le indica o no la N-acetil, y si ya tiene riesgo posible o posible, probable riesgo, ya ahí tiene indicación de la N-acetilcisteína. Este es el nomograma de Rumac, que vemos y extrapolamos el dosaje plasmático con el tiempo relacionado. Bien, y entonces estos pacientes con ingestas eh, hepatotóxicas severas, ¿qué hacemos? Le damos el antídoto, ¿sí? Y el antídoto, como ya se los mencioné, que es la N-acetilcisteína, ¿sí? La N-acetilcisteína no es el Acemuk, los comprimidos Acemuk no sirven, ¿no? Hay que dar grandes cantidades con riesgo de otra toxicidad. No es el Acemuk que se compra en la farmacia para la dosis, para la fluidificación de las secreciones, no. Esto es N-acetilcisteína que se consigue en las farmacias, muchas farmacias, o lo pueden preparar en las farmacias de los hospitales, ¿sí? Y se recomienda empezar lo antes posible, dentro de las primeras 8 horas, 12 horas, y si uno ve signos de hepatotoxicidad persistente en las 12 horas o más allá de las 24 horas, también les puede indicar la N-acetilcisteína, ¿sí? Hay por vía oral, también hay lugares intravenosos. En Argentina lo disponible es la N-acetilcisteína solamente por vía oral, ¿sí? Y lo que hace es esto, previene la excesiva formación de este metabolito hepatotóxico, ¿sí? Estimulando la sulfatación hepática, ¿sí? Aporta grupos sulfidrilos, ¿sí? Eso es lo que hace la N-acetilcisteína, favorece su detoxificación y actúa como un precursor y sustituto del glutato, ¿no? Esto es importante destacarlo. ¿Y cómo se da la N-acetilcisteína? Se da primero una dosis de carga, 140 miligramos kilo, ¿sí? Del paciente, diluida al 5%, y después se sigue cada 4 horas a 70 miligramos kilo. Esto se dan 17 dosis en total, porque son 3 o 4 días por lo que dijimos, por ese comportamiento del clínico, que en 4 estadios que tiene el paracetamol. Se puede diluir esto con agua, con jugo, porque es medio, tiene un gusto no muy agradable, o por sonda nasogástrica, puede ser administrado. Pero lo importante es continuar la administración 17 dosis. Eso ténganlo en cuenta. Bien, eso con respecto al paracetamol. Y por último, les voy a mencionar algo para destacar esto del hierro, ¿no? Que uno muchas veces piensa, ¿cómo hierro? Bueno, comió hierro, estos productos que se venden para pacientes con anemia ferropénica, y muchas veces pensamos que es algo inocuo, y no es así, ¿sí? A veces puede generar trastornos severos. Ingestas bajas, en realidad, nada, ahora vamos a ver el criterio. Recuerden que el hierro uno lo que hace ante las distintas presentaciones, puede ser en gotas, comprimidos, ampollas,
transformarlo, porque puede ser sulfato ferroso, fosfato férrico, gluconato ferroso, y lo que tenemos que considerar es esto, ¿no? El miligramo de hierro elemental que uno ingiere, ¿no? Porque un miligramo de hierro elemental son 5 miligramos de sulfato ferroso. Esto es algo a título informativo. Lo que tenemos que considerar es esto, ¿no? El hierro elemental. Y como le agregaron un gusto más rico, ¿no? En los chicos en pediatría, uno como pediatra ve las complicaciones muchas veces, los chicos a veces lo toman así, el frasquito entero, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que hace? Fíjense, no es algo inocuo, ¿no? Por todo esto que vemos acá. El hierro libre es tóxico, ¿sí? Fíjense cómo también puede generar radicales libres, pero oxidación lipídica y todo esto. Y muchas veces se comporta como un cáustico en duodeno y en la porción alta de yeyuno, donde se absorbe en gran cantidad, ¿sí? Entonces, todo esto cuando hay sobredosis de hierro, el sistema de la transferrina y se satura, aparece el hierro libre y es lo que genera el daño y se deposita mucho en hígado, vaso, médula ósea y otro, y se deposita como ferritina o hemosiderina. Entonces, no es algo inocuo la ingesta de hierro, ¿sí? No una ingesta pequeña. Ahora vamos a ver cuál es el parámetro que uno tiene que tener en cuenta. Cuando queda libre, ¿qué pasa? Hay una absorción pasiva y el hierro tiene la acción cáustica que puede lastimar el intestino, ¿no? Efectos locales, entonces, efecto corrosivo o cáustico, lastima, quemadura, ¿no? de la mucosa intestinal. Y toda la consecuencia de esto puede ser una úlcera, hemorragia, isquemia y perforación. Y todos los efectos generales que pueden observarse. Entonces, este tiene un comportamiento bastante parecido a las 4 etapas del paracetamol. Un periodo de náuseas, vómitos, inicial 6 a 12 horas, después un estadio 2, donde hay una recuperación aparente, y después el estadio 3, donde hay fallo de órganos, que puede afectar los distintos órganos, más los que son los órganos que tienen el sistema retículo endotelial, ¿no? Donde están pertenecen bueno, todo lo que es el riñón, corazón, hígado, intestino, y después el estadio 4, donde sobreviene al anterior, que es fallo de órgano, donde vemos las complicaciones por esto de la causticidad o la lesión, donde puede ya tener estenosis, ¿sí? A las 4 o 6 semanas, ¿sí? Las consecuencias, las complicaciones o secuelas que puede tener o obstrucciones intestinales, ¿eh? Por eso no es algo inocuo. Acá en esta diapo, fíjense, este es un trabajito que hicimos de un paciente, está también publicado en los archivos de pediatría, donde participamos con la doctora Cabrerizo. En su momento, fíjense, con el código QR pueden acceder al trabajito. Este paciente también, un nene chiquito, que lo ingirió y fíjense que algo muy útil es indicar una placa de tora, porque son radiopacos. Y se ven, fíjense acá, los comprimidos. Este chiquito había ingerido de la mamá que había tenido un bebé, estaba embarazada, y tu bebé estaba con anemia. Bueno, el gordito se tomó las tabletitas, había sido como 30, si mal no recuerdo, y se ven perfectamente las imágenes radiopacas, fíjense ahí. Bien, pero después léanlo con detenimiento. Bueno, laboratorio, un hemograma, una glucemia, estado ácido base, coagulograma, por lo que estuvimos hablando, función renal y hepática, y lo que se hace es el dosaje de la ferremia, ¿sí? A las 4 o a 6 horas, ¿sí? Es lo que se obtiene, para ver que el pico plasmático y esperar. Y en base a eso uno toma conducta. Diagnósticos diferenciales con todos los fármacos que vimos de hepatotoxicidad, fíjense, esto como ejercicio clínico van a tener. Nosotros cuando dicen hay un daño hepático, bueno, pensar, entre lo tóxico, paracetamol, el tetracloruro de carbono que vimos con el hidrocarburo. Hay una planta que se llama casa occidental y que puede dar esto, el arsénico, el fósforo, un hongo que ya van a ver, que es la Maita faloides, y una sustancia, una droga que es la lanza perfume, que también era muy frecuente en los 80. El tratamiento con esto es, primero la veces, como dijimos, medida de rescate. Recuerden que esto, como es una sustancia corrosiva, que puede ser cáustico, recuerden que a veces está contraindicado, porque si está lastimado el esófago, puedo dañarlo, ¿sí? Eso es fundamental. El carbón activado no está indicado porque el carbón activado para los metales no sirven, ¿sí? Está contraindicado. Y otra técnica que utilizamos es la irrigación intestinal, ¿eh? Pasamos por etilenglicol y otras sustancias que permite la eliminación de los comprimidos, ¿sí? A veces en ingestas masivas hay que requerir, no es frecuente, pero puede requerir la extracción quirúrgica. ¿Y cuál es el tratamiento? La indicación de quelación hay un quelante, se llama deferoxamina, desferal, ¿sí? ¿Y cuándo se indica el desferal? Cuando el paciente tiene más de 500 microgramos por decilitro del valor de la ferremia, o sea, el valor de hierro en sangre, más de 500, ahí tenemos que indicarle el desferal, ¿sí? Entonces, eso no hay disponible en todos lados, pero pueden accederse, ¿sí?
Y hay otras que es, por ejemplo, que uno tiene que indicarle, es paciente que tiene un dosaje de hierro elemental, como vimos, mayor de 60, ¿sí? Eso también, o que tiene una placa positiva. Placa positiva, ¿a qué nos referimos? Que uno le saca una placa de abdomen y tiene las imágenes radiopacas visibles, ahí también, porque significa que eso se va a seguir haciendo y va a haber una liberación masiva de hierro en el cuerpo, ¿sí? Estos son los pacientes asintomáticos. O estos pacientes que tienen muchos síntomas, ahí también le indicamos el desferal, o sea, la desferoxamina. Bien, bueno, acá un poco sobre cómo se pasa, bien indicado para el título informativo, no es que se lo tienen que aprender, puede intravenoso, intramuscular, de la indicación del desferal. Bien, entonces, acá les paso la bibliografía, el libro Olfran y la guía de antídotos que ya les compartimos. Entonces, recuerden fundamentalmente la aspirina, este tóxico mitocondrial que ya hablamos, que no es algo inocuo, no es un caramelito, el paracetamol, ¿sí? Los estadios, el hierro, también la importancia, el efecto que puede dar sobre la generación tal vez de radicales libres o el efecto cáustico, y los fármacos actuales como el ibuprofeno que se usa muchísimo en la próxima, la nefrotoxicidad y el efecto gastrolesivo que puedan llegar a tener. Bueno, muy bien, hasta aquí estamos. Muchas gracias.